Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localidad Televisión, acompañándoles en esta noche de viernes. Hemos preparado un buen programa que ustedes tienen que estar ahí sentados frente al televisor y después, cuando termine ya el programa, pues salir y irse un poco de marcha. Vamos a tener a la primer tro de la comparsa Mozart, Silvia Sanz Micó va a estar con nosotros, será en la segunda parte del programa, y también Ruta entre Comarques, la población de Benigán y la ruta entre el cielo y la tierra. Pero vamos a abrir nuestro programa con Evarist Aznar Teruel, él es el alcalde de la Llosa de Ranes y esta noche está aquí con nosotros. Señor Evarist, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido al programa. Profesor de Instituto, Geografía e Historia en Cárcer. ¿Por qué decidió dedicarse a la enseñanza? Lo de la enseñanza a mí me llegó un poco tarde. Yo cuando inicié mis estudios de Geografía e Historia me gustaba la historia. De hecho, hice de especialidad arqueología y durante un tiempo me dediqué a la arqueología, y a la enseñanza, nunca me lo había planteado. Y una vez un amigo me pidió un favor, hubieron dos amigos. Uno primero que le diera clases a su hermana porque había suspendido historia y tal, y quería que le diera yo clases. Yo le dije que era un compromiso para mí porque no había dado nunca clases y tal. Y la verdad es que la experiencia me gustó y funcionó muy bien. La verdad, aprobó, de hecho luego estudió historia. Y también es verdad que luego otro amigo también, en unas circunstancias parecidas, él daba clases y tal, me dijo que necesitaba que lo sustituyera y me lancé. Y a partir de ahí vi que el tema de la enseñanza me gustaba, que además de poder enseñar yo aprendía, y la verdad es que estoy muy satisfecho y muy contento de mi trabajo. Muy bien. Su familia materna desciende de Ayora. Efectivamente. Sí, toda la familia de mi madre es de Ayora, y de hecho tengo allí grandes amigos, y parte de mi familia, aunque por desgracia algunas enfermedades se han ido llevando a parte de la familia. Pero sí, hay una vinculación importante con Ayora a través de mi madre y parte de la familia también de mi padre. Muy bien. A ver, Evarist, ¿en qué momento entra en la política y por qué en el Partido Popular? Pues yo entro en la política también, curiosamente, a apoyar una lista. Mi suegro era alcalde en aquel momento por el Partido Popular, y llegan unas circunstancias en las que él se presenta y necesitaba gente para hacer su lista. Y me vi casi, él no llegó a pedirlo, pero me vi casi en la obligación. Yo tenía amigos que simpatizaban con el Partido Popular, entonces yo le ayudé a mi suegro a hacer su lista con algunos amigos, pero claro, estos también me pidieron a mí que yo tenía que estar allí. Luego, cuando una vez empecé, también mi suegro me pidió que tenía que ir en el puesto número 3. Y esa fue la manera de entrar. Yo lo hice porque quería, mi suegro es una persona trabajadora, honrada, que había sufrido mucho en la política, que lo había pasado mal, y me sentí en la obligación de poder colaborar y ayudar, y así me metí. O sea, de esta manera. Luego, una vez el Partido Popular sacó 3 concejales en aquel momento, era el año 99, las elecciones del 99, y yo iba de número 3, y claro, mi suegro dijo que tenía que ser el portavoz. Para mí aquello ya era un reto, dado que no había estado en política, aunque siempre, yo creo que había ahí una tendencia natural también a la participación política, a la implicación en temas políticos. Y esa fue la manera de entrar en el Partido Popular. Muy bien. Alcalde, aunque, si me disculpas, claro. Empecé como independiente, porque en aquel momento no conocía, y en el transcurso ya fui conociendo, digamos que me metí más a fondo, y al final me afilié al Partido Popular. Muy bien. Alcalde desde el 2003, ¿en qué ha cambiado la Llosa en todos estos años que usted sigue siendo alcalde? Yo creo que, para eso quienes mejores pueden responder son nuestros vecinos, pero yo creo que la Llosa ha cambiado muchísimo. Nosotros, cuando nos presentamos, yo tenía muy claro que había un aspecto que quería cambiar de la manera de hacer política en mi pueblo.
Era un pueblo con muchísima crispación y a mí eso no me gustaba, igual como me imagino que no le gusta a la mayoría de los vecinos. Y yo decidí que mi manera de hacer política, por ejemplo, no iba a ser de esta forma, quería y pretendía acabar con la crispación y bueno, pues ese fue uno de los objetivos, el intentar que la sociedad de La Llosa, que los vecinos de La Llosa pudieran hablar de política con libertad, sin miedo, porque de hecho pues en aquel momento puedo decir que por desgracia sí que lo había. Había una manera de hacer política que no me gustaba y yo creo que ese era un tema importante, pero después había muchos proyectos que eran importantes. Nosotros pensábamos que habían carencias en nuestro municipio, pues a nivel educativo teníamos un proyecto de poner en marcha un instituto de secundaria, como de hecho se hizo. A nivel de industrias era necesario un polígono industrial, como también se hizo, dentro de las medidas y las características de La Llosa. Había que mejorar mucho en infraestructuras, se ha hecho una gran inversión en todo lo que es alcantarillado y sistema de agua potable, que era deficitario, y se ha mejorado en espacios públicos, hay más jardines, pues bueno, hemos mejorado las instalaciones deportivas. Yo creo que se ha producido una gran transformación de nuestro municipio en estos años. Muy bien. A ver, en el 2011 renuncia a percibir el salario como alcalde, algo que no es muy habitual. Sí, sí, el 2011 es que también estamos en una situación muy crítica, estamos en plena crisis y bueno, yo cuando empecé en el 2003, empecé sin cobrar, estaba dedicado a mi profesión y lo compaginaba y la verdad es que fue agotador. En la segunda legislatura decidí compaginar al 50%, porque como tenía mis hijos pequeños, podía pedir una reducción de jornada, como así hice, y entonces cobraba la mitad del sueldo del ayuntamiento y la mitad del sueldo del instituto donde iba a trabajar. Pero en el 2011, pues bueno, después de consultarlo con mi mujer y tal, y de hablarlo, pensamos que era necesario pues dar un paso más, y era el momento en que los políticos diéramos una buena imagen de que pues, no todo es para cobrar o no todo es. Y decidí pues continuar trabajando en el instituto y continuar trabajando en el ayuntamiento, pero solo cobrar del instituto. Entonces eso me obligaba a hacer un esfuerzo mayor, pero bueno, había que asumirlo y creo que era un momento de dar un ejemplo y de dar un paso adelante en este sentido. ¿Cómo compagina su trabajo en el instituto? Porque claro, no trabaja en la misma población, en Cárcer, hay unos kilómetros de La Llosa. ¿Cómo compagina el trabajo, como decimos, de profesor con el alcalde y con la familia, claro? Pues bueno, tratamos de hacer ahí un equilibrio complicado, pero bueno, yo creo que con intensidad, con ganas y con ilusión en todo lo que hacemos. Yo cuando cojo el coche y me voy a Cárcel ya voy pensando en todo lo que he estado preparando y lo que voy a hacer, y cuando salgo de Cárcel y voy al ayuntamiento, pues igual, ya estoy en marcha con pues, las reuniones que tengo, las entrevistas que tengo, el proyecto al director general que le tengo que llamar por teléfono, o al diputado o a quien sea, para pedir y solicitar. Y luego, pues claro, tienes que dedicar más esfuerzo, más horas. Era el planteamiento que teníamos en el 2011. Para sacar a este país de la crisis hay que hacer más, cobrando lo menos o lo mismo. Y eso es lo que hicimos. Había que hacer, claro, para dedicar tiempo al ayuntamiento tienes que dedicarle pues por las tardes. Eso sí que es verdad que lleva pues quizás un déficit con el tema de la familia, pero bueno, tengo un gran apoyo con mi mujer, con Gisela, y bueno, intento los fines de semana en lo posible, y luego cuando llego a casa pues colaborar en las tareas domésticas pues inmediatamente, y con mis hijos pues también de la misma forma. Muy bien. Ha sido designado nuevamente para alcalde por el Comité Electoral de la provincia de Valencia. Sí, así es. La verdad es que el Partido Popular yo creo que planteó el criterio de que aquellos alcaldes que estaban gobernando y que quisieran repetir, pues tuvieran la oportunidad de volver a hacerlo. Y en mi caso, después de consultar también al comité local y pues a los simpatizantes, consideraron que yo podía ser de nuevo el candidato, que todavía pues hay mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y proyecto para continuar mejorando nuestro municipio.
Y de esta manera, pues con ese respaldo y con un buen equipo que tengo detrás de concejales y de colaboradores, pues he considerado que deberíamos de estar ahí y de continuar con el reto de, si mis vecinos y mis vecinas lo consideran así, pues de continuar en esta responsabilidad que es ser alcalde de tu pueblo. Muy bien. Si sale alcalde, ¿qué objetivos tienen para la próxima legislatura? Pues tenemos continuar mejorando esas instalaciones de las que estábamos hablando. Hay dos grandes proyectos. Tenemos uno en marcha que me gustaría terminar. Ha sido un proyecto de largo recorrido, como es un pabellón deportivo cubierto para la práctica del deporte, y yo creo que si a tus vecinos les dotas de las instalaciones necesarias y suficientes, pues la práctica de, por ejemplo, en este caso deporte, va a mejorar tu sociedad, vas a mejorar, y bueno, además pues se puede dar el caso de salir buenos deportistas, y si no, el que se pueda practicar deporte en las condiciones adecuadas, cosa que ahora mismo no tenemos. Es eso, el acabar ese pabellón, pero luego queremos poner en marcha un centro para la juventud, un centro para jóvenes. Es una demanda que los vecinos en la calle me han transmitido de París. Para la gente que tiene 14, 12, 13, 15, 16 años, no existen demasiados sitios donde pueden ir, y nosotros en lo que es el antiguo matadero tenemos un proyecto para poder poner en marcha. De la misma manera, hay otra demanda importante para la gente mayor. La gente mayor que sus familias tienen que ir a trabajar y no pueden atenderla, pues muchas veces se ven que necesitan unas horas. Entonces hemos estado mirando varios centros de respiro, de ayuda para poder dejar durante unas horas por las mañanas a sus mayores, de manera que o puedes ir a trabajar o puedes hacer gestiones, porque claro, a veces pues con enfermedades como el Alzheimer o otras enfermedades en las que nuestros mayores necesitan toda nuestra atención, no nos queda tiempo quizás para hacer nuestras gestiones o para poder hacer cualquier cosa de las tareas que podamos hacer por la mañana. Entonces, uno de estos centros, que no es excesivamente caro ponerlo en marcha, estos van a ser principalmente nuestros dos proyectos. También nos gustaría mejorar el espacio de los jubilados. Nosotros, en cuanto para un municipio de casi 4.000 habitantes como La Llosa, en una legislatura, si fuéramos capaces de poner estos proyectos en marcha, sería muy importante. Pero luego hay otra cosa que no podemos dejar y que creo que hemos mejorado en la última legislatura, y se trata de la atención, de la proximidad, de estar cerca de nuestros vecinos, de ser rápidos en lo posible a solucionar los problemas que nuestros vecinos nos presentan. Y en eso creo que hemos mejorado y que podemos conseguir mejorar todavía más. Muy bien. Evarist Aznar-Teruel, alcalde de La Llosa de Ranes y de nuevo candidato. Agradecerle que haya estado aquí en nuestro programa. No sé si desea añadir alguna cosa más ya para terminar. Pues no, que nosotros nos presentamos con ilusión como hicimos hace unos años, en el 2003, que estamos dispuestos a seguir trabajando, tenemos un buen equipo y bueno, pues en una democracia el pueblo es soberano y el pueblo decide, y si continúan pensando que somos los candidatos o el candidato adecuado, pues estaremos ahí trabajando con mucha ilusión y con mucho esfuerzo. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y nos vamos a marchar a la población de Beniganin, ruta entre comarques, entre el cielo y la tierra. Se visitó el patrimonio sacro de la villa y medio centenar de visitantes tuvo la población de Beniganin en esta ruta.